Incluir para crecer, colaborando con el arte de la inclusión. Hola, ¿cómo andan? Les damos la bienvenida a todas y todos a esta etapa de la tarde y de los talleres. Contarles que ahora vamos a compartir aquí en los tres puntitos de las herramientas del Zoom, van a tener a mano en las salas para grupos pequeños. Allí van a estar todos los talleres y ustedes van a poder elegir y sentir a dónde se suman. Los talleres van a ser de 30 minutos, así que respetar ahí también el tiempo y acompañar a las personas que van a dictar los talleres desde el inicio. Y bueno, a disfrutar. Totalmente. Perfecto, a disfrutar. Aflojarnos y disfrutar. Eso. Bueno, qué lindo, con esta energía entre el recreo que tuvimos para comer algo, para tomar algo, y los talleres que nos conectan así con la reflexión, para entrar en la reflexión de un modo distendido también y compartir esta tarde de sábado, agradecerles nuevamente en nombre de todo el equipo por su tiempo, por este fin de semana, por estar acá, por acompañar, por co-crear estos espacios de intercambio y de reflexión y de generación también. Se viene el espacio de conversación de educación. Para ello, antes de darle la palabra a Dana, que será también quien empiece a facilitarlo, quiero presentar a las personas que se suman ahora. Es un placer agradecerles desde ya a estas personas que se van a estar sumando a este panel de educación. Voy a comenzar presentando la hoja de ruta de Ignacio Calderón Almendros de la Universidad de Málaga. Él es doctor en Pedagogía, profesor titular del Departamento de Teoría e Historia de la Educación y MIDE de la Universidad de Málaga y miembro del grupo de investigación Teoría de la Educación y Educación Social de la UMA. Sus líneas de investigación se sitúan en la educación inclusiva, fundamentalmente en la naturaleza social de la discapacidad, la desventaja sociocultural y los procesos de exclusión. Entendiendo la investigación como una forma de activismo, utiliza la etnografía para estudiar la construcción de la identidad y la experiencia educativa y la investigación-acción como estrategia para provocar transformaciones. Él es miembro y asesora científicamente a entidades en la defensa del derecho de la educación y ha colaborado con distintas universidades de América Latina y con grupos de investigación en educación de Estados Unidos, Reino Unido y Japón. Ha sido invitado a impartir diferentes conferencias en numerosos países de Europa, América y Asia. Es un placer tenerlo como integrando este espacio de conversación. Gracias, Gracias a Ignacio. vosotras. Por favor, tenemos a Mónica Alexandra Cortés Avilés, de la Asociación Down de Colombia. Ella es licenciada en idiomas de la Universidad Industrial de Santander. Trabaja desde el año 2008 como directora ejecutiva de ASDAUN Colombia, organización no gubernamental que se dedica a promover los derechos y la inclusión en la sociedad de las personas con discapacidad intelectual y sus familias. Es reconocida como experta en temas de educación inclusiva, reconocimiento de la capacidad legal y empoderamiento de las familias y de las personas con discapacidad en Colombia. Es miembro y fundadora de la Red Regional por la Educación Inclusiva en Latinoamérica, de Inclusión Internacional y de la READIS, con quien ha realizado investigaciones, campañas de comunicación y documentos sobre la mejor forma de lograr una educación para todos, que incluya a los niños y niñas con discapacidad a nivel nacional e internacional. Mónica, un gustazo contar también contigo aquí. Gracias, Manuela, y gracias a todos los que han hecho posible este espacio, que ha sido bien interesante. Aquí he estado acompañándolas un rato. Sí, qué bueno, Mónica. Sí, ya te hemos visto y sabemos que estuviste también en los grupos conversando. Quiero presentar también a Mercedes Viola, que si me permitís, Merce, voy a compartir tu hoja de ruta, porque también está bueno, porque me decía, yo estoy acá al lado, porque la tengo muy cerquita, y también he sido como gestora de esta red del equipo. Pero Mercedes es directora fundadora de 4D Lab, es cofundadora de ProEdu Educación Inclusiva de Calidad y de The Alliance, que trabajan por la inclusión de las personas con discapacidad en el área educativa y laboral, co-coordinadora del Grupo de Trabajo sobre Educación Inclusiva y de la Alianza de Organizaciones por los Derechos de las Personas con Discapacidad, miembro de la Red Regional por la Educación Inclusiva y de Inclusion International, copresidenta del Sistema B Uruguay, miembro del Comité Digital de IATFL, desde el 2012 hasta el 2020, y del Comité Online de IATFL, BESIG, del 2010 al 2020. Las siglas no son lo mío, pero con todo mi corazón y la voluntad. Quería compartir también el recorrido de Merce, y es un placer que también aprender a tu lado.
Ahora sí, nos disponemos a comenzar. Gracias por este espacio. Bueno, les cuento yo un poquito ahora. Vamos a comenzar este espacio tan importante, que además yo personalmente lo tengo en mi corazón, el de la educación. Sabemos que la educación es el motor para el desarrollo personal de todas las personas, y si queremos que los niños y las niñas con discapacidad participen, que tengan presencia y que luego participen, necesitamos educarlos. Necesitamos que tengan el derecho a acceder a una educación como todos los niños, y que tengan una real participación en ella, para lo cual la educación sea el camino que los deje florecer, ¿no? Les voy a compartir una vez una historia de una docente que no es una docente especialista en educación inclusiva, sino es una docente que tiene la inclusión dentro de la docencia. Y una vez me dijo: en esta escuela todos los niños, cada niño y cada niña es un árbol diferente, y nosotros los regamos para que crezcan como el árbol que son. Así que con esta idea, o con este cuento que les cuento de esta persona, me gustaría dar inicio a este espacio en el que vamos a tratar de seguir trabajando para que los niños y las niñas florezcan con una educación realmente inclusiva. Así que bueno, les dejo la palabra a Eli, que nos va a guiar un poquito en el proceso. Otra vez los voy a hacer trabajar en esto de que somos todos únicos y que estamos formando parte de este sistema, y cómo colaboramos y cómo impactamos a nivel individual en lo colectivo. Y la invitación es a que conversen entre ustedes. Nuevamente vamos a grupos de 4 o 5 personas para que se presenten y reflexionen acerca de cuál es la intención que traigo a esta conversación y cuál es el impacto que puede tener mi actitud dentro del sistema. Y vamos a ir a los grupos, tenemos 10 minutos y volvemos a la sala principal. Anímense a abrir las cámaras y a conversar. Bueno, vamos a ir comenzando. Yo les voy a contar las preguntas que los referentes de educación van a estar compartiendo desde sus experiencias y desde sus saberes. Las preguntas que nos van a compartir o decir son: en base a la experiencia en el tema de educación, ¿qué ejemplos de buenas prácticas viven y qué experiencias difíciles han experimentado en estos procesos en los que participaron ustedes? Y si pensamos en el futuro que queremos crear a partir de hoy, ¿cuáles son los pilares en los que tendríamos que trabajar para construir esta educación inclusiva y dar respuesta a la comunidad? Así que bueno, si te parece, Mónica, ¿querés comenzar tú? Claro que sí, Dana. Empecemos. Empecemos. Bueno, en cuanto a la pregunta, y bueno, un saludo a todas y todos los que nos están escuchando, aquí desde Bogotá, Colombia, participando en este importante evento. Cuando Dana nos hacía la pregunta desde nuestra experiencia en educación, pues les cuento, yo soy docente de profesión, trabajé muchos años en colegios, directamente siendo maestra, y luego, bueno, llevo 22 años de ser madre de un joven que tiene discapacidad intelectual y que por supuesto puso otros desafíos, ¿no? Entonces he podido, digamos, combinar esa gestión profesional en relación a la educación y cómo lo he visto, digamos, en esa investigación fuerte que hemos hecho alrededor
de lo que significa una educación inclusiva que de verdad responda a la diversidad de todos los estudiantes. Yo creo que de eso se ha hablado mucho siempre también, y así nos lo ha dicho la UNESCO, y creo que en la práctica lo hemos vivido. No hay una única forma ni una idea, digamos, concreta de qué significa una buena educación inclusiva. Digamos, hay muchas ideas, a veces las familias nos llaman y nos dicen, dinos por favor dónde hay un colegio que de verdad sepa hacer inclusión. Y ese de verdad sepa, pues es muy difícil de definirlo, ¿no? Entonces, también hemos hablado mucho alrededor de, así se ha planteado, de cuando hablamos de un sistema educativo inclusivo tenemos que hablar de políticas, como ya lo hemos conversado aquí también, de políticas, de cultura y de prácticas. Pero yo quisiera centrarme en unos puntos más en relación cercana a la escuela y desde la experiencia pues que hemos encontrado, ¿cierto? Entonces, uno de los primeros puntos que yo creo que tenemos que intentar transformar, o que en las buenas prácticas hemos encontrado que se transforman, es lo relacionado con la organización escolar. Y hemos oído mucho de comunidades educativas que hacen ejercicios, digamos, que se alejan de lo tradicional, ¿cierto? De esa organización tradicional de la escuela, que cree que los maestros tenemos que estar de una única forma dentro de la escuela, que tenemos rectores y coordinadores que a veces les parece que si un maestro sale del aula cotidiana con sus estudiantes a hacer una clase en las zonas verdes del colegio, eso ya es visto como, uy, está generando indisciplina, ¿no? Entonces esa organización escolar siempre está ahí generando esa tensión, esa barrera. Siempre nos dicen, y por ejemplo, en estos días que hemos regresado a la presencialidad después de la pospandemia, vemos mucho o sentimos que hay muchas quejas alrededor de que el niño no se queda sentado en la silla, ¿no? Entonces, ¿cómo así que el niño no se puede quedar 45 minutos sentado en la silla? Y uno luego traslada estas ideas a esas ideas tradicionales de la escuela, que piensa que nos tenemos que quedar sentados, que tenemos que estar haciendo una única cosa, que los maestros tienen que seguir estrictamente unas pautas. Entonces todo esto se vuelve muy denso y muy difícil para el estudiante, para los estudiantes en general. Yo creo que hoy la educación inclusiva nos pone en esa mirada de toda esa organización escolar que debemos transformar y cambiar, y que los colegios que lo han hecho lo logran, digamos, generar unos espacios mucho más flexibles y mucho más dados a los niños en todo el sentido de la palabra. Hay otro punto y es el currículo. Creo que este tema del currículo gestionado, pues como lo ha visto la OCDE y todo esto, como el tema de la calidad de la educación, ¿no? O sea, el contenido académico es más importante que las personas y que los niños, ¿no? Es mucho más importante el currículo. Incluso ahora vuelvo al tema de la presencialidad, hemos llegado y nos dicen, es que los niños en esos 2 años que estuvieron en casa haciendo educación virtual no aprendieron nada. Es que yo no sé cómo llegaron aquí al colegio, porque es que seguro la mamá les hacía todo allá en la casa. Por supuesto fue otra dinámica, y eso no era lo más importante al retornar al colegio, ¿sí? Entonces nos enfrentamos no solo a que no se está los 45 minutos, sino que además no aprendió nada en la pandemia. O sea, todo el contenido académico es lo más importante, a lo que se vivió, y a preguntarles cómo se sintieron, cómo lo vivieron, cómo están retornando a un entorno que no tuvieron de presencialidad, y que le tenemos que dar más valor a otras cosas distintas al currículo. Pero ese tema del currículo nos amarra, nos pone ahí como esa camisa de fuerza. Y lo tercero es la didáctica, ¿cierto? La didáctica y la pedagogía. ¿Qué pasa entonces? Que como no reconocemos esa diversidad de los estilos de aprendizaje de los niños y las niñas, y los que nos formamos en educación, nos dijeron, aprenda una disciplina. Yo aprendí a enseñar español y lenguas y no sé qué, pero nos enseñaron unos métodos, unas formas, unas didácticas y una pedagogía, pero creemos que eso es solo para cierto tipo
de estudiantes que nos dijeron eran normales, ¿cierto? O típicos, como hoy han disfrazado el término, entonces ya no hablamos de normales, pero hablamos de niños típicos y de niños atípicos. Es lo mismo, pero con otros términos más científicos o, o bueno, como lo quieran llamar. Pero entonces esa didáctica vuelve a ser una barrera a la hora en que no entendemos que las estrategias deben ser diversas, que los niños aprenden a través de diferentes estrategias y que los maestros, que yo creo que eso es lo más importante también, tenemos que devolverle la confianza al maestro que aprendió una didáctica, que aprendió unas estrategias y que seguramente si lo piensa de como estábamos hablando ahora en el taller, desde el diseño universal, desde que todos pueden vincularse de alguna manera al currículo sin que sea lo más importante. Lo más importante es la historia del niño. Eso es lo más importante. ¿Quién es el niño? ¿Qué le gusta? ¿Cómo aprende? Construir esa historia seguramente nos va a dar muchísimos elementos para trabajar esa didáctica. Entonces, creo que por ahí tenemos que ir y por supuesto terminaría ya refiriéndome a la segunda pregunta alrededor de esos pilares en los que teníamos que trabajar para construir una red basada en valores y respuestas desde la comunidad, es que tenemos todos, yo creo que esto es una cosa social que tenemos que transformar y cambiar, es desmedicalizar la escuela. Yo creo que hay un espacio, un sector que es el sector salud, ¿cierto? Pero nosotros nos traemos todo eso que hay desde lo médico a la escuela, ¿no? Entonces los maestros están en un afán del diagnóstico, en un afán de que les digan el que tiene, es que él es raro, el que tiene. Entonces el que tiene desde la ciencia para ver si la solución está en la ciencia y resulta que no. Es una persona, ese niño hay que desmedicalizarlo, hay que verlo desde lo que es en esencia y poder trabajar con él todo lo que necesitamos en la escuela, desde todo lo que les dije arriba, un currículo flexible, unas didácticas, unas estrategias, conocer al niño, ir más allá de lo médico. Y lo otro es aprender a trabajar colaborativamente. Yo con eso terminaría. Creo que hemos hablado de esas comunidades y creo que Ignacio tiene una experiencia maravillosa con un trabajo que hicieron y que por ahí nos ha compartido, de oír a todas las partes, de oír a los niños, a los estudiantes. Los estudiantes tienen mucho que decir alrededor de cómo se relacionan con la diversidad. Los niños tienen mucho que decirle a los maestros, o sea, esa idea de que los maestros éramos los que teníamos el saber exclusivamente, ya la tenemos que romper, ¿cierto? Tenemos que oír también a los niños, lo que ellos nos dicen, lo que ellos nos pueden aportar en nuestra didáctica también. Tenemos que oír a las familias, ¿cierto? Y trabajar juntos, trabajar familia, estudiantes, maestros, o sea, perder el miedo como familias de hablarle al maestro e igual el maestro cambiar esas prácticas de solo llamar a la familia para decirle lo malo del niño, ¿cierto? Sino cómo construimos juntos esa comunidad educativa cercana, donde todos nos sintamos felices de ir a la escuela. Yo siempre digo, ¿por qué los maestros siempre están, uy, ojalá lleguemos las vacaciones y es que ya estoy hasta el cansancio de esto? ¿Por qué nos agotamos tanto? ¿Por qué los niños tampoco quieren ir a la escuela con el mismo entusiasmo? Creo que ahí nos tenemos que hacer muchas preguntas y generar redes, como también lo hemos hablado acá, de apoyo entre maestros, de apoyo mutuo y de compartir saberes. Y yo terminaría con eso, para no quitar más tiempo. Muchísimas gracias, Mónica. Qué importante esto último del trabajo en equipo. El trabajo en equipo que todos tienen que aprender. No es fácil trabajar en equipo. Bueno, ahora vamos a deleitarnos con Ignacio. Bueno, buenas tardes. Pero en realidad ya después de escuchar a Mónica no hace falta decir más. Ya está dicho. Bueno, yo voy a intentar incidir en algunos temas. Sabía que Mónica iba a hablar de estos temas porque hemos hablado previamente y no sé si seguramente se sale un poco, voy a mirar la hora para no pasarme, no sé si lo que voy a plantear se sale un poco de la lógica esta, pero creo que es muy compatible o más bien que encaja bastante bien con lo que ha estado planteando antes Mónica.
Bueno, por una parte, yo diría que desarrollar experiencias de cambio es estar en la ola del aprendizaje, de estar continuamente en el momento de aprender. Entonces, aquí en España hay una experiencia pues muy interesante. No todas las escuelas la llevan de la misma manera. Se llaman comunidades de aprendizaje. Bueno, las comunidades de aprendizaje, por supuesto, no son no son únicamente el formato que aquí se ha desarrollado aquí en España. Pero la idea de comunidad de aprendizaje sí que es muy interesante, también lo que está ocurriendo aquí en España con ese proyecto. Entiende que la comunidad es una comunidad que está continuamente aprendiendo y que de ese aprendizaje se generan pues grandes posibilidades. Cada vez que hablamos de cambio educativo y cambio social, de lo que estamos hablando en realidad es de aprendizaje. Y quienes están aprendiendo están en el cambio. Porque el aprendizaje no deja de ser exactamente esto, estar cambiando. Que cuando aprendo ya no soy el mismo. Nunca vuelvo a ser el mismo. Ya ese aprendizaje me ha hecho otra persona. Y esto implica estar abierto a lo inesperado. El aprendizaje es de lo distinto, nunca de lo igual. Aprendemos de lo que no es lo que ya sabía, aprendemos de lo que no soy yo. Y entonces aprender de lo distinto es necesariamente estar abierto a lo inesperado, a lo que no espero. Bueno, entonces aquí hay una idea que me parece importante porque el aprendizaje no, el pensar en estar continuamente en esa cresta de la ola implica pensar que la educación inclusiva o que la inclusión no es un estado, sino que es un proceso. Y yo estoy siempre en proceso porque nunca voy a haber logrado pues haber llegado a ser eso que se llama inclusivo, lo que le preguntaban a Mónica, ¿no? Oye, dime cuál es el colegio, cuál es la escuela que es inclusiva, ¿no? Bueno, pues no hay ninguna que uno pueda decir, esta es la escuela inclusiva. O mejor dicho, a lo mejor hay muchas que podríamos decir son escuelas inclusivas porque están en la cresta de la ola. Es decir, que están todo el rato dispuestas a seguir aprendiendo. Bueno, y ahora voy a plantear algunas ideitas que creo que pueden ser interesantes para construir esto. Una es cuestionar quién sabe, que ya lo ha anticipado Mónica. Pensamos que en las escuelas el saber está en los científicos, está en los profesionales, que son como los herederos o quizás los portavoces de los científicos, que está en lo que se ha aprendido en las facultades y no en otros lugares ni en otras personas. Y esto hay que cuestionarlo, porque entre otras cosas son esos saberes los que nos han llevado hasta donde estamos. ¿Y dónde estamos? Pues estamos todavía en escuelas que son muy excluyentes. Luego, esos saberes que nos han llevado hasta aquí tienen que ser cuestionados. Yo esto lo aprendo muchas veces, continuamente, pero lo aprendí particularmente con mi madre, cuando ella consiguió enseñarme que ella sabía mucho más que yo sobre la diversidad humana y la aceptación de las diferencias y la valoración de las diferencias, incluso después de que yo hubiera terminado mi carrera y mi doctorado. ¿Y por qué? ¿Qué hizo que mi madre supiera más que yo y que yo reconociera el valor de ese saber por encima del que yo había estado construyendo? Pues seguro que muchas cosas, no solo una variable. Por supuesto era una gran persona, pero más allá de eso, mi madre, y esto creo que es algo para reflexionar, mi madre nunca estuvo escolarizada.
Entonces, mi madre había desandado, o mejor dicho, no había andado lo que yo sí que había andado. Hay un libro muy bonito de Howard Gardner, que es quien trabaja estas ideas de las inteligencias múltiples, que se llama La mente no escolarizada. Y yo me preguntaba, ¿cómo mi madre puede llegar a ver a mi hermano con los mismos ojos que me ve a mí? Y en gran medida, porque los hermanos, quiero decir, el grupo de hermanos y hermanas, veíamos las diferencias y mi madre decía, no, yo veo a tu hermano, mi hermano pequeño tiene síndrome de Down, y ella decía, yo no veo las diferencias. ¿Y por qué no veía las diferencias? Seguramente por esto, porque la escuela marca a fuego las diferencias y las convierte en desigualdad, porque no todas las diferencias las escuelas las convierten en desigualdad. Las escuelas y los profesionales convertimos algunas diferencias en discriminación, pero no todas, porque no hay un ser humano igual a otro, pero no por eso estamos discriminados. Es decir, en mi escuela no había nadie igual a mí, pero yo no estaba discriminado en esa escuela. ¿Me explico? Es decir, yo tenía las mismas diferencias que el resto de mis compañeros y compañeras, pero yo no estaba discriminado. Y había otros compañeros y compañeras que sí que estaban discriminados por sus diferencias. Bueno, entonces, la pregunta, ¿por quién sabe?, tiene también una contraparte, que es ¿cuál es el saber que consideramos valioso? ¿Qué es lo que pensamos en las escuelas que es un saber valioso? Y cuando yo aprendí que el saber que tenía mi madre era un saber más valioso que el que teníamos, por ejemplo, los pedagogos y pedagogas, entonces aquello dio un giro a mi forma de pensar. Pero tuvo que tener legitimidad lo que decía mi madre. Y las escuelas todavía no están dando esa legitimidad. Entonces los profesionales tenemos un poder enorme, y entre ese poder que tenemos está el ofrecer legitimidad a algunos saberes y a algunas formas de entender la realidad. Porque mi madre lo que tenía era una capacidad para ver la realidad de una forma diferente a como lo estaba viendo la escuela. Bien, entonces pensar quién sabe nos lleva a pensar qué es lo que hay que saber. Y por último, a una gran pregunta, que es ¿quién se educa? ¿Quién tiene que educarse para que la escuela sea inclusiva? Y lo voy a decir muy rápido porque no tenemos tiempo. Tiene que educarse el grupo que se llama a sí mismo normal. Porque ese es el marco. Y ese es el marco que hace que algunas personas o algunas diferencias estén discriminadas. Entonces, ese es el marco que tiene que cuestionarse. Bueno. ¿Cómo ocurre eso? Eso ocurre solo desde el conflicto. Y esto ya es un poco más peliagudo. Vale. Solo ocurre desde el conflicto. Y ahora el conflicto lo podemos mirar desde muchos ángulos. Podemos pensar en el conflicto cognitivo. El conflicto cognitivo es el que, por ejemplo, crea mi madre cuando cuestiona lo que yo estoy aprendiendo. Entonces, el conflicto cognitivo ocurre cada vez que aprendemos. Es lo nuevo que estoy aprendiendo, cuestiona o se pone en relación con lo que yo ya sabía. Entonces, tiene el poder de transformar lo que yo sabía. Eso es un conflicto cognitivo, pero es que tiene que haber también un conflicto social y un conflicto cultural. Porque, decía Mónica, hay que plantear cuestionamientos en la cultura, en la política y en las prácticas de las escuelas. ¿Y cómo se hace eso? Si no es con el conflicto. El cuestionar lo que ocurre, que está llevando a que las escuelas no sean todavía inclusivas. Bien, o sea, es importante trabajar desde el conflicto. Para trabajar desde el conflicto hay que hacer buenas preguntas, o hay que hacerse buenas preguntas.
por ejemplo, una pregunta que todo el mundo había pensado. Recuerdo cuando mi hermano dijo, yo voy a ser músico, le preguntaron, oye, tú, ¿por qué quisiste ser músico? Y la respuesta que tenemos todos, o la pregunta que nos hacemos todos en nuestra mente es, porque veía a otra gente y yo también quería. Pero mi hermano no se hizo esa pregunta, mi hermano se hizo la pregunta de, ¿por qué yo no? ¿Vale? ¿Por qué yo no? Es muy diferente a yo también. ¿Por qué yo no? Significa que hay una barrera que hay que romper. Y que el problema no está en el cuerpo de la persona, sino que está en el contexto. Está en la cultura, está en la política y está en las prácticas. Entonces, hay que partir de buenas preguntas y partir de... voy a terminar ya, que ya yo creo que estáis sufriendo. Y partir del desnaturalizar el sufrimiento. Y es que en las escuelas hay todavía mucho sufrimiento que se entiende normal o natural. Lo que le ha caído a esta familia, el problema que tiene este niño o esta niña, es normal. Entonces no es normal, ni es natural. Es social y cultural. Está construido y está construido por ti, por mí y por todas las personas que estamos en esta institución y fuera de la institución. Bueno, y decía Mónica, hay que desmedicalizar, y yo diría, cuando la escuchaba, hay que desencarcelar también las escuelas. Eso me lo han dicho muchos niños y muchas niñas. Hay que diferenciar las escuelas, las escuelas parecen cárceles, dicen. Y eso me lo han dicho muchos niños y muchas niñas en muchos países. Nos sorprenderíamos. O sea que la institución tiene esta forma. Tiene la forma de un hospital o la forma de una cárcel. Pues que educar no tiene que ver ni con lo uno ni con lo otro. Y para que todo eso ocurra, al final necesitamos abrir la escuela a la comunidad. Y esto significa, por una parte, que la comunidad entre en la escuela y también que la escuela esté al servicio de lo que puede hacer para que la comunidad crezca. Y crezca de manera inclusiva. Bueno, y con esto creo que ya me callo. Bueno, muchas gracias. Gracias, Ignacio. Qué placer, la verdad. Tantas cosas estamos aprendiendo, ¿eh? De Mónica, Ignacio. Y ahora los dejo con Mercedes. Un placer presentarla a Mercedes, que es mi compañera de trabajo. Qué lindo. No sé si me queda mucho para decir después de todo esto. Voy a ser muy honesta. Estaba pensando, ¿y ahora qué digo yo? ¿No? Porque creo que fue muy claro todo lo que estuvo hablando Mónica, lo que estuvo agregando Nacho. Nada, me parece que está todo re claro ahí. Hay un tema básico y que surgió a lo largo de todo el festival, y es, vamos a llamarlo, como la violencia sistémica que existe. Que no es la violencia de que te pego, no es la violencia de que te hago nada en eso típico que pensamos, sino es la violencia que existe de cómo tenemos estructurado todo el sistema. Y cómo tenemos estructurado todo el sistema, vuelve a cómo comenzamos ayer, quiere decir cómo tenemos estructurado, cómo estamos estructurados cada uno de nosotros y de nosotras, porque somos todos y todas las personas somos el sistema. Entonces no es que ni buscar culpables, ni hacer así, digo, no, yo estoy haciendo todo bien, ni es el otro que tiene que hacer, sino somos todos parte de este sistema que tiene una violencia intrínseca. No sé, está tan metida que muchas veces ni siquiera la vemos. Y es un poco lo que estaba diciendo Nacho, un poco lo que está diciendo Mónica, que no quiere decir que haya malas personas queriendo hacer malas cosas, sino que de la manera que como tenemos estructurados las cosas, generan exclusión, generan esa violencia. Digo violencia porque es violento ver que un niño o una niña o un joven o una madre o un padre sienta que su hijo acá no puede estar,
o que él se sienta, yo acá no me dejan estar acá. ¿Y por qué no puedo estar acá? ¿No? ¿Por qué no puedo seguir aprendiendo? Es como, yo cuento esto pero porque la persona que me lo dijo no me lo dijo con ninguna maldad, pero lo quiero contar porque muestra claramente, cuando Magda terminó el ciclo básico, dijo, ay, Mercedes, ¿y por qué querés que termine el bachillerato? Como diciendo, qué caprichosa que sos, mirá que sos, ¿no? Tus otros hijos ya terminaron el bachillerato, y además no lo digo como medalla de oro, porque salió medalla de oro, pero no por la escolaridad, también por buenos compañeros. ¿Y por qué querés que Magda termine? Digo, ¿por qué no? Primero porque ella quiere seguir estudiando, ¿no? Eso es lo primero, ella quiere seguir estudiando. Segundo, si ella lo quisiera ponerle, a ningún otro hijo mío, con 15 años, yo le hubiera dicho, ay, no que sigue estudiando, no estudie más, mi amor. No, seguro le he dicho, ¿por qué no querés estudiar? Mirá qué importante que es estudiar, mirá que esto. Vos no le haces eso con tus hijos. Entonces, ¿por qué? Justamente a la persona que supuestamente, y eso nos pasa en todo lo que tenemos, a las personas que están más desfavorecidas, entre comillas, por decir por qué, porque presentan alguna característica, alguna condición, es justamente a las personas que como sociedad les ponemos más barreras. En vez de ser a las que le damos más apoyo, es a la que le ponemos más barreras. Nos pasa, ahora cuando hablamos de emprendedurismo, hasta para conseguir un crédito. No, porque si me quieren hacer un emprendimiento, bueno, pero si yo estoy regio, estoy barro, te doy un crédito. Ah, no, a vos que estás más o menos no te doy nada, no te apoyo. Bueno, nos pasa lo mismo en la escuela, ¿no? Si vos, sos un buen alumno, venís, chu. Justamente el que supuestamente es el que más tenemos que apoyar y darle, es al que le ponemos las mayores barreras, y hacemos a veces esas reuniones, que no lo hacemos con maldad, que una reunión de docentes a veces parece, como yo digo, parece donde vos sacás el criminal record, es en inglés, el registro criminal de la persona. Y bueno, viste que tiene déficit atencional, viste la madre, pobre, está perdida, y el padre, desastre, es una situación familiar. Entonces ya, en vez de hacer, bueno, viene de este contexto, pero tiene este potencial. Esta persona tiene este potencial, y desde aquí podemos construir. Desde aquí, en vez de mirar lo que falta, ¿no? Esa mirada que tenemos a veces, mirar al contrario, todo el potencial que los tenemos todos y todas y cada una de nosotros, tenemos nada, una riqueza tan grande, tan linda, y cuando cambiás, ¿no? Yo les digo, te cambiás esos lentes y empezás a mirar eso otro, ¿no? Eso al contrario, ese potencial que tiene el que se porta mal, el que pensamos que se porta mal, porque, ¿no? El que de repente no está cumpliendo con esas expectativas que nos seteamos nosotros, ¿no? Desde nuestro lado de poder, decidimos qué es lo que tenés que aprender tú, en qué momento y cuándo y cómo. Bueno, entonces es un poco revertir muchas cosas. Y ahí viene también con lo que venía comentando Mónica y también lo que decía Nacho, cuando hablaste de tu madre, Nacho, eso me encantó, porque siempre hablamos mucho de esto, ¿no? Como que tenemos que desaprender mucha cosa para poder avanzar, ¿no? Tenemos que desaprender como personas y como diferentes comunidades muchas de las cosas que pensamos que son verdades absolutas, pero en verdad son cosas que inventamos nosotros los seres humanos para organizarnos de una manera de acuerdo a lo que convenía en un cierto momento. Pero eso ya fue, ya está. Sabemos que eso ha generado mucha exclusión, mucha segregación, mucha inequidad, que esa manera de pensar está destruyendo nuestra casa, nuestro planeta. O sea que tenemos como que buscar nuevas maneras. Y eso implica esto, abrir el corazón, abrir la cabeza y poner las manos, poner la acción, actuar. Y saberla, y que en verdad tu hermano tendría que estar en este festival también de arte. Para la próxima lo queremos con su música, Nacho. Muy bien, se lo plantearé. Yo estaba pensando cuando te escuchaba la complejidad de el cuestionar. Claro, porque ¿quién es el poder? Tú antes decías, el sistema somos todos, ¿no? ¿Y quién es el poder? Y el poder también somos todos. Ejercemos el poder, bueno, unos ejercemos más que otros.
Y claro, en las escuelas quienes estamos somos los que tuvimos éxito en la escuela. Quiero decir que los docentes somos quienes tuvimos éxito en esas escuelas que son excluyentes. No está de docente mi hermano, estoy yo. Entonces, hay aquí una complejidad que es que yo tengo interés en, sin ser consciente, yo tengo interés en que la escuela continúe así, porque la escuela me fue bien. Y entonces, ¿cómo emocionalmente me separo de esa escuela que a mí me premió, me valoró, me puso en el lugar de reconocimiento en el que estoy, me posibilitó encontrar un empleo que a mí me gusta, me posibilitó generar pues el proyecto de vida que yo más o menos he querido? ¿Y cómo cuestiono yo esto? Porque cuestionar eso significa cuestionarme. O sea, cuestionar la escuela no es cuestionar algo externo, sino es justo cuestionar algo de mí. Y mis privilegios. Claro, claro. Sí, Merce, yo creo que ese es el punto más difícil que enfrentamos las familias, ¿no? Esas que Nacho ponía acá y resaltaba en el chat, tu respuesta a la escuela, ¿no? ¿Por qué quiero que siga, por qué quieres que siga el bachillerato y por qué no? O sea, ¿por qué no quieren que yo siga con él en la escuela? Y es la madre la que tiene que empezar a buscar razones y la escuela por su lado mostrándole todo lo negativo que sería si sigue. Es que mira, vamos a tener muchas materias, es que ya los profesores se van a dedicar a no sé qué, es que ya no vamos a tener cómo ajustarle, es que cada vez va a ser más difícil. Entonces hay una cantidad de elementos que empiezan a jugar, ¿no? Yo todavía siempre tengo esos debates con las familias, ¿no? ¿Y tú por qué crees que sí? ¿Por qué crees que él debe ver esas materias? No sé qué. Y ahí vuelvo a lo que yo les planteaba en el tema del currículo, ¿no? De que estamos no viendo a la persona, sino a un currículo y estamos dando argumentos sobre unos contenidos académicos, pero no sobre lo que significa para la persona el dar continuidad a ese proceso educativo, al estar con sus compañeros, a todo lo que significa para él crecer con los otros. Yo ayer estaba en un panel con Magda y ella me contaba lo importante que era para ella estar en la universidad con sus compañeros, haber estado haciendo este baile, en fin, todo lo que eso significa para ellos, nadie lo mide, o sea, nadie nos da ese argumento, ¿sí? De ese ser y de eso que ellos construyen, y lo digo también por mi hijo. Mi hijo hoy logramos que estuviera en una escuela de actuación y para él es muy importante y uno a veces lo ve y pensaría que no lee esa letra chiquita del WhatsApp, pero solo lee lo que le interesa, lo que es de todo su interés, las cosas que le dicen de la escuela, que tiene que llevar el uniforme, que lo tiene que llevar así, que van a tener un ensayo de esto o de lo otro. Eso es muy importante para él y yo no tengo por qué, yo no soy nadie para negarle esa posibilidad, ni la escuela es nadie yo tengo que acompañar el proceso como mamá, pero no tengo por qué ni caer en las discusiones de la escuela, sino buscar, bueno, hagámoslo así, lo podemos ver desde esta forma, esto también es importante para él y podérselo mostrar. O sea, yo creo que ahí es esas reflexiones que este espacio merece de incluir para crecer con todos los que estamos. Sé que hay educadores, porque por ahí he compartido en los grupos, también con las familias. Entonces, todos tenemos, digamos, que tener esa visión y esa claridad. Todos acompañamos y todos en algún momento damos ciertos apoyos. Yo creo que eso es lo que Magdalena claramente ve en ese entorno donde ella está compartiendo con muchas personas, ¿no? Y como hablábamos las dos también, no solo compartimos nuestra vida, no la comparte cada una de las familias que estamos aquí, la compartió, y son muchas transformaciones la mamá de Nacho hasta en él directamente demostrarle con sencillez cómo se debería ver la diversidad
¿cierto? Y creo que así todos tenemos que sumar, ¿no? Y esa es la gran apuesta de nosotras las familias, ¿no? No quedarnos en estar viendo también a veces que nos enseñan muchísimo desde que son muy pequeños a ver el problema, ¿no? A ver lo que no pueden hacer y no todo lo que sí lo logran y lo que pueden hacer con un empujoncito de muchos, ¿no? De muchos que estamos ahí construyendo. Yo diría, no sé si tenemos tiempo todavía, Mercedes. Sí. Yo diría que para mí también es importante lo académico. Hablar de educación inclusiva también es hablar de lo académico, que no es de lo academicista, que no es de el dar importancia a todo porque sí, ¿no? Bueno, ¿qué importancia tiene seguir aprendiendo logaritmos, que toda la población aprenda a hacer logaritmos cuando ni siquiera sabemos, la inmensa mayoría, qué es eso, ¿no? Pero eso no quiere decir que no sea importante que la escuela ofrezca los rudimentos fundamentales para que la persona pueda desenvolverse en la sociedad. Y que, por supuesto, no todo el mundo tiene que aprender lo mismo a la vez y de la misma manera, pero sí que hay cosas que sabemos que son importantes y tratamos de ofrecerlas a todos y a todas. Pero a la vez también hay que pensar, como decía Mónica, ¿no? Que no puede ser el centro de la escuela, no puede ser el aprender logaritmos, por ejemplo. Y como digo logaritmos, digo aprender a hacer divisiones, que puede ser muy importante, que lo es, de hecho, pero que puede no ser tan importante también. Entonces, cuando decíamos que hay que cuestionar cosas fundamentales, es cuestionar también esto. ¿Para qué la escuela? ¿Para qué la escuela para estos niños y estas niñas, para esta sociedad? Y voy a poner un ejemplito de algo que me parece valioso, de una de las personas que yo he aprendido mucho en los últimos años. Ella se llama Concha, es madre de un amigo que se llama Raúl. Y Raúl estuvo mucho tiempo con problemas de salud fuertes y fue en edad adulta donde él comenzó a tener un desarrollo personal más grande y unos aprendizajes más grandes. Bueno, y ahora están viviendo en un pueblito pequeño y en ese pueblo Concha cuenta la maravilla de lo que está ocurriendo en el proyecto vital de Raúl, cómo él está desarrollando ahora lo que se suponía que no iba a desarrollar, ¿no? Y dice, esto no es una cuestión solo de Raúl, es una cuestión de que Raúl, cuando va al supermercado y va a pagar en el supermercado, la cajera del supermercado tiene la paciencia de estar con Raúl, esperando a que él pague. Y que detrás de Raúl se está generando una cola. Y entonces los vecinos de Raúl tienen que aprender a esperar detrás de Raúl. Luego la educación, y decía, y la cajera dice, pero bueno, tenéis que tener paciencia porque Raúl tiene su tiempo. Y entonces lo que está hablando, de lo que está hablando Concha, es de que la educación, esto es la educación inclusiva. Eso es. ¿Y quién está aprendiendo? Raúl, por supuesto, está aprendiendo, pero lo que... Claro, todo el contexto, toda la cola que era completamente intolerante ante una situación como la que está aprendiendo a vivir, comienza a aprender que hay otros mundos posibles, que nos podemos relacionar de otra manera. Valentina. ¿Valentina? Sí, acá estoy. Sí, yo ya. Bueno, yo quería agregar algo sobre educación. Es verdad lo que dice Mercedes y Mónica Cortés, que tu vida es importante, sí, es importante. Yo me acuerdo que en mi otro colegio de Santa Elena, que dice Quito sexto artístico, ahí, bueno, me evalué porque ya soy bachiller y soy la primera persona con síndrome Down que terminé el liceo, ¿no?
y estoy como en esta etapa de la universidad. Y de verdad yo me acuerdo que hicimos ese panel entre Escuela Mónica, que me acuerdo, es verdad lo que yo dije, ¿no? Que decir, Claro que sí. estudiar, que es importante. Es todo un proceso, ¿no? Gracias, Maggie. Así Ahora es. Regina había levantado la mano. Sí, ¿qué tal? Bueno, yo quería, por un lado, agradecerles a cada uno por el espacio, ¿no? Y también consultar cómo es posible o de dónde es que podemos partir, ¿no? Para poder dar cabida a la educación inclusiva, ¿no? Pero para aquellos que tienen mayores necesidades de cuidados, ¿no? Porque de una u otra forma, bueno, yo trabajo en Perú y trabajo en un colegio donde tengo un grupo de niños que obviamente dependen de un familiar, dependen de alguien para moverse, hasta incluso para mirar, para poder sentir, para poder interactuar con el otro, ¿no? Entonces, ¿cómo es que se puede hacer posible, ¿no? Que la escuela inclusiva también sea para ellos, ¿no? ¿Alguien quiere dar la respuesta? Regina, con todo mi pudor por conocer algo la realidad de Perú, pero no tanto. Estuve viviendo un tiempo allí, pero no conozco tanto. Lo primero es la presencia. ¿Cómo pueden cambiarse las cosas si no estamos juntos? ¿Cómo vamos a pretender atender, por ejemplo, las necesidades de cuidado que tiene una persona si esa persona no está? Porque la institución nunca se pondrá en marcha. Segundo, algo que se ha abordado aquí. ¿Cómo hacemos entrar a la comunidad en la escuela? Entonces, habrá que buscar la fórmula. A ver, aquí estamos hablando, o yo personalmente estoy hablando de forma un poco ligera. Cuando digo, ¿qué es lo que tendría que tener una escuela o qué es lo que tiene que hacer el sistema para ser realmente inclusivo? Tiene que ser público, por ejemplo, ¿no? Eso no lo hemos dicho, no lo hemos dicho, eso nos lo hemos saltado. Tiene que ser público, tiene que ser algo del público, de la gente. Entonces, que las escuelas sean de la gente significa también que la comunidad se implica en lo que ocurre dentro de la escuela. Otra de las cuestiones que ya se han hablado también, que creo que puede dar algunas pistas sobre por dónde andar, es ¿quién sabe? Entonces, Regina, tú sabes que esas personas, tú, por ejemplo, has dicho, sabemos de los familiares, esos familiares saben cosas que pueden ofrecer a la escuela. O sea, habrá que pensar cómo lo hacemos. Y después hay otra cuestión que para mí es importante que no se ha abordado, que es la educación inclusiva es, al final, un movimiento social. ¿Qué significa esto? Significa que es una lucha social por el reconocimiento de los derechos, que ahora mismo están son tan desconocidos o tan incuestionado lo que ocurre, que nos parece lógico que una persona no pueda estar en la escuela. Entonces eso tiene que convertirse en algo que nos dé vergüenza como sociedad. Pero es que la vergüenza históricamente ha estado en el otro sitio. Bueno, muchas gracias, Regina. Creo que poco te he podido responder. Ahora estaba Florencia, no, perdón, Judy primero levantó la mano. Judy, ¿estás por acá? Hola, sí, estoy por aquí. Hola, compañera del Perú, ¿fue que dijo que estaba? Mira, sí, para sí. darte un poco más desde la práctica,
Acá en Colombia tenemos algo que nos cobija mucho y es un decreto de educación inclusiva y es nuestro decreto de 1421. Desde la estrategia que lideramos del líder comunitario, de una asociación comunitaria, iniciativa comunitaria, ¿qué hemos hecho? Activar ese decreto, coger la normativa y llevarla realmente a la realidad, manifestando de alguna manera las barreras que hay. Entonces, ¿qué nos dice? La educación es para todos y el decreto nos manifiesta que no se le puede negar el cupo absolutamente a ningún niño o niña joven en educación, ¿sí? Tanto primera infancia, primaria, básica. ¿Qué se hizo? Se inició un proceso con un proyecto piloto con una institución educativa donde participaban 7 familias, entre ellas discapacidad auditiva, discapacidad visual, discapacidad múltiple, que es a la cual tú estás haciendo énfasis en esta pregunta. ¿Qué se hizo con la discapacidad múltiple? Obvio, por muchas razones, ellos no podían llegar a la escuela porque es en zona rural y el desplazamiento para ellos por sus caminadores, por sus coches, era para grado 0, tenían porque ya hoy en día ya para su segundo grado, entonces era el grado inicial. ¿Qué se hizo? Se hizo un ajuste razonable para ellos. Se trabajaba en casa, se les entregaba guías de trabajo, esas guías de grado 0, ese grado inicial en las escuelas, se les empezó a trabajar desde la parte sensorial, a formar familia, a enseñarles a la familia a manejar el trabajo, digamos, de material didáctico, que les despertara a ellos emociones, sensaciones, los olores, los sonidos, y a partir de eso ya en este segundo año de este proyecto piloto tenemos una familia empoderada, ya decidimos ingresarla al aula porque nunca había sido ingresada estas 2 chiquitas, hablo en particularidad del caso de la compañera que nos está haciendo la pregunta. Estas 2 niñas nunca habían sido ni siquiera sacadas a socializar de su casa, entonces exponerlas a unos grupos grandes o de ruidos o de espacios en contextos que desconocieran, pues iba a ser pues de alto riesgo y tocaba mirar de una manera paulatina. Eso se hizo en el año 2020, 21 y ahora 2022 ya estamos en escenario de colegio, haciendo participación de ellas en algunas actividades culturales. Ellos envían sus evidencias en videos. Se hizo un acercamiento con las escuelas o centros comunitarios donde tengan niños o niñas de sus edades para que pudieran participar, porque definitivamente la escuela no tiene acceso o de fácil acceso, muestra mucho riesgo para el desplazamiento de las niñas. Entonces, esa parte de socialización se activó la ruta comunitaria. Entonces, con algunos escenarios, se llevaba a las niñas de tal manera que pudieran tener exposición, socialización, intercambio con sus pares. En este momento, nos tocó parar con una de ellas porque esas emociones que empezó a despertar esa chiquita, empezó a causarle, según el área de salud, como nosotros recuerda que les hablaba que trabajamos con RBC, entonces todo lo articulamos con salud y la pediatra y la neuro nos manifestaba que ella empezó a tener choques y empezó a tener episodios de epilepsia porque empezó a despertar, ¿sí? Sin embargo, se mermó el ritmo y así empezamos a trabajar. ¿Listo? Entonces, para que ustedes lo tengan en cuenta para la compañera que sí es posible trabajar. Muchas gracias. Gracias, Judy. Vamos a escuchar a Fede, que tenía una pregunta también o algo que comentar. Y felicitar a Mercedes, a Mónica y a Ignacio por el panel que realizaron hace unos minutos. Hacía mucho tiempo que no escuchaba algo que llegara tan profundo, pero en base a un conocimiento también muy profundo, y de forma clara, de forma precisa, contundente. Es eso nada más. Les agradezco y de corazón les agradezco. Fue maravilloso. Más allá de alguna interrupción que tuvimos de alguien que habla de inclusión, hablando de ellos, lo de ustedes fue brillante. Y muchas gracias. Nada más.
Gracias, Fede. Gracias. Bueno, pasamos ahora a Florencia. También levantó la mano. Sí, yo quería compartir en lo personal la experiencia con relación a los centros educativos, que hay en el Uruguay hay una gran diferencia. Yo escucho a Mercedes y todo lo que han trabajado y han logrado en los centros educativos. La educación pública, en el caso de la educación pública, en realidad siempre hemos transitado con Florencia por educación primaria normal, educación UTU, y en realidad pasa una cosa muy particular. Siempre en realidad lo más importante es tener una buena voluntad de parte del maestro. Y en función a eso es que tenemos años buenos y años complicados y bullying y una cantidad de cosas. Eso primero que nada. Eso es internacional, Florencia. No, concretamente lo que quería decir con relación a Uruguay es que hay una normativa muy interesante, hay toda una serie de documentos preciosos, ¿sí? Hay un protocolo de inclusión precioso, pero en los hechos, por ejemplo, en UTU, en realidad, y en educación normal, en realidad, a los 18 años se pierde la inclusión, mágicamente. Y además, cuando se está incluido, no se hace un juicio, no tienen derecho a nota, cosa que, por ejemplo, a Florencia le pesaba mucho. También seguimos con el tema de la buena voluntad de los docentes. Hasta que, por ejemplo, mi hija, después de hacer varias etapas en UTU, llega, hace rumbos, que es un ciclo básico para poder seguir estudiando, no lo aprueba, lo manda al examen allá, cansadísima porque fue en el 2020, en realidad dijimos, bueno, que no importa la aprobación. En realidad sí importaba, porque quería hacer comunicación en la parte de fotografía, artístico y demás, y en realidad llegamos con que como no podía ir de oyente porque en realidad no tenía el ciclo básico aprobado. ¿Tá? Entonces, es una suerte de que uno no puede dejar pasar una oportunidad. Nada, tiene que ser como un ferviente luchador, porque en realidad todo es para negar derechos todo el tiempo. La diferencia entre la norma y la realidad. Gracias. Gracias, Florencia. Jimena levantó la mano. Yo Y ahora vamos a perdón. terminar acá con Jimena y a ir a grupitos, sí. Sí, no, hay dos personas, quiero que todos puedan hablar, lo que les voy a pedir, capaz que cuidemos el tiempo de lo que hablemos, sé que hay mucho para conversar, entonces por eso después queremos que puedan ir a los grupos para conversar, ya que no vamos a poder todos compartir en la plenaria y para que no se queden esas cosas sin conversar. Jimena. No, yo solo quería, bueno, me pareció sumamente interesante la experiencia de todos en los distintos países y viendo, como decía Ignacio, una lógica común frente a lo que es lo normado, es estar afuera y no adentro. Nosotros en Argentina tenemos una ley nacional de educación y muchísimas normativas a favor de la inclusión, pero la mayor barrera está en las personas. Creo que tenemos que cambiar, la sociedad tiene que cambiar para que podamos realmente empezar a incluir, y bueno, eso era todo. Realmente me pareció muy interesante todo lo que dijeron, y bueno, les agradezco por compartirlo. Gracias, Jimena. ¿Puedo? ¿Solo un momento? Dale. Tengo un buen amigo, se llama Álvaro, de Paraguay. Recuerdo unas palabras que él hizo, a partir de lo que ahora comenta Jimena y del debate que viene de atrás, de la ley y la realidad, ¿no? Lo que está escrito en papel, el papel que lo aguanta todo y la realidad. Y decía, porque en Paraguay se ha hecho una legislación que es bastante restrictiva respecto de la admisión de alumnado nombrado por la discapacidad en las escuelas ordinarias. Si no se admite, pues a la escuela la multan. Y entonces él me dijo algo así como, no me tengáis en cuenta
las palabras exactas porque no voy a decir las exactas, pero era algo así como: se puede obligar a querer a alguien. El amor por decreto, decía, ¿no? O algo así. Bueno, lo que quería decir es, bien, hay un marco. El marco necesariamente tiene que estar. El marco lo necesitamos. Hay que poner unas normas. Ahora, a partir de esas normas, ¿qué más queda? Pues queda todo. Queda todo, porque mientras no hay la transformación del educador o de la educadora, pues ocurre lo que antes planteaba Florencia. Decía, es que hay gente que depende de un docente, o sea, es tan sencillo como un docente y tan complejo como un docente. Pero sabemos que es posible. ¿Cómo que sí es posible? Es que todas las familias han vivido eso. Han vivido algún docente con el que fue posible. Luego, no es tan complejo. ¿Se escucha bien? Bueno, primero quiero como hacer mención a la riqueza de este panel y de este espacio en general. Coincido con las palabras que Federico creo que hablaba hace un ratito, reconociendo eso y poniendo como, bueno, también esa situación que nos hace como sentir cómodos y en situación a todas las personas. Y me quedé pensando en la idea, en lo que compartía hoy Ignacio más temprano en relación a esa anécdota, a esa experiencia, y me surgía la idea de red, ¿no? De lo importante de esa red, como esa fila o esa cola que había allí en ese lugar, y entonces todas las personas podían aprender y podían hacerse como también ese espacio para compartir desde otro lugar y con otras posibilidades. Y después lo que decía Magda también en relación al proceso, ¿no? Y cerraba diciendo, bueno, y esto es un proceso. Y creo que sí lo es, y que todo el tiempo hay varias cosas que me parece que muchos de los que estamos acá y ¿no? de las comunidades, las familias, tenemos claro para caminar hacia allí y hacia ese horizonte, pero también, bueno, en este proceso que estamos transitando, las cosas que suceden ahí, las barreras con las que nos enfrentamos y también estas oportunidades que cualquier persona como parte de esta sociedad se puede como contactar y ver como las experiencias que venían contando. Así que nada, compartir bien breve que me quedaba con la idea de red, de entramado y también de proceso. Gracias. Gracias a vos, Carolina. Bueno, hola a todos. Yo soy Milena, soy mamá de Ámbar, que hoy participó en el taller de arte con Magda, por eso estoy así maquillada. Bueno, agradecer mucho, muy rico. También siento que las ponencias han sido así como muy innovadoras. Para mí, bueno, compartir un poco de la sensación que Ámbar tiene 18 años, tiene síndrome de Down, y de mi experiencia también, y que más allá de las leyes, como decían, que de los decretos sobre la educación, sobre la inclusión, noto que esa división entre lo que vemos y lo que no reconocemos que nos pasa, desde la inclusión siento que tiene que ver con el proceso de inclusión de la propia particularidad de todos. Y es en relación a el nivel de exclusión de esa particularidad que todos hemos hecho en algún momento por necesidad de supervivir, digamos, en un medio en el que ser particular o habilitar la propia particularidad ya está muy sentenciado. Entonces llega un momento donde la excluimos. Entonces creo que lo que nos traen como en esa fila que hablaba Ignacio es que cuando aparecen estos seres que no pueden excluir su propia particularidad porque es tan evidente y tampoco quieren, lo que nos muestra es como la proyección de todas las particularidades excluidas, digamos, que nos pone alerta
y nos da miedo, y de ahí vienen todo el tipo de reacciones, ¿no? Yo veo como con los docentes he aprendido a mirar como cuando voy con Ámbar el nivel de miedo, pero es también el nivel de entrega o de aceptación, según también la propia inclusión o exclusión, ¿no? Como que desde ahí parte más que desde lo siento yo, ¿no? Como que la deconstrucción va en cada uno, en los padres, cuando nace un chico así, ¿qué nos trae, ¿no? Como para el proceso personal de deconstrucción y desaprender, como decían, desde ahí como mucho más profundo y mucho más antes de las leyes, digamos, porque estas mismas leyes están también, o los mismos maestros las leyes están hechas por aquellas personas que tienen excluida su particularidad. Entonces, bueno, nada, como quería compartir esa sensación que me da, que va como a un proceso de incluir la propia particularidad, ¿no? de ese reconocimiento. Y muchas gracias a todos. Bueno, buenas tardes a todos. La verdad que muchas gracias por la invitación y por compartir, estar acá escuchando las experiencias de distintos lugares de la sociedad y cómo se vive la inclusión. Solamente quería compartir que desde mi experiencia como integrante de la Universidad Católica y como formador de formadores, en estos últimos 15 años he visto como una serie de docentes, cantidad de docentes de todo el país, el Uruguay es chico, pero me toca gestionar un diploma en competencias para docentes para la inclusión, y este año tuvimos más de 450 postulaciones para poder hacerlo. Eso habla del interés y el deseo de los docentes de actualizar su formación, de poder adquirir mejores herramientas. A veces es el tener la oportunidad de encontrarse con otro docente para compartir experiencias y poder intercambiar, y lo dijeron algunos de ustedes, ¿no? El poder confiar en sus propios recursos, en su propia didáctica, y cómo poder, a través del pienso y de la experiencia, poder acercar una propuesta que sea mucho más atendible a los distintos estilos de aprendizaje. Yo me quedo con la idea de que no somos 1 millón, pero sí hay gente que tiene ese deseo, que tiene esa motivación, que destina tiempo personal de sus sábados, en este caso, para poder formarse o estar participando. Y creo que vale la pena por lo menos comentarlo, compartirlo, porque a veces nos quedamos también con lo que no se hace, y me parece también válido mostrar de que así como hay buena voluntad de alguno que se acerca, que tiene buenas intenciones, como compartía hace un ratito una mamá, me parece importante desde el lugar que yo veo, desde mi mirada de la realidad, que yo estoy viendo cada vez más educadores con intenciones de cambiar, y de hacer que los marcos legales o la misión legislativa se haga carne en lo que vivimos diariamente en las escuelas, en las universidades, en los trabajos, ¿sí? Así que bueno, desde mi pequeño aporte para compartir con ustedes. Gracias. Muchísimas ¿Verdad? gracias. Hay que reconocer todo lo que se Claro. está haciendo, que es mucho. Yo quería... Sí. No, perdóname, Dana, que te interrumpa, que estamos de acuerdo con eso y que se está haciendo y se está avanzando. También siempre digo, pero no es para mostrar sino porque tenemos que saber, si pensamos en la convención, por ejemplo, se aprobó en la mayoría de los países en el 2008, ¿tá? O sea, es del 2006, tiene, o sea, que ahora me estoy dura las cuentas, tiene cuántos años, tiene un montón, va a cumplir 20 dentro de poco, y en todo este tiempo no logramos todavía transformarnos. Entonces, está muy bien, y me alegra muchísimo lo que estás contando, pero tenemos que acelerar un poco, porque durante todo este tiempo van pasando generaciones que se les dice no. Y ya está. Ya pasó el colectivo, como decimos acá. Yo decía antes que hay que partir del conflicto, y hay que partir al final de esa indignación. Pero es que mi hijo no espera, o mi hija no espera, es que entiendo que los procesos son lentos, pero
al final o lo vive o no lo vive. Y por supuesto no es negar lo que María Martina ha estado planteando, porque estoy muy de acuerdo, pero quien tiene urgencia es quien tiene urgencia. Bueno, Había quedado Karen con la mano levantada, quedó, sí. que después la bajó de tímida porque hablamos mucho de nosotros, pero dale, Karen. Bueno, muchas gracias. Tengo mucho para decir, pero creo que se fue diciendo. Creo que es importantísimo quizás contestarle a Regina, que es clave en esas transiciones, ¿no? de ese paradigma de la educación especial a la educación inclusiva, el rol de las familias, poder trabajar con las familias, asegurando a las familias que esa transición es posible, que sus hijos van a estar con los apoyos necesarios para poder tener una educación de calidad, y además se va a trabajar con toda la comunidad para evitar situaciones como de bullying. Entonces, ahí el rol de las familias es clave. Ayer hablábamos en esto, ¿no? De caminar hacia una economía inclusiva, una economía del bienestar, una, ¿no? Economía regenerativa, la importancia de ir a cambiar la cultura y las creencias que están por debajo, y la manera de cambiar la cultura es, sin lugar a dudas, la educación. Estar juntos, crecer, ¿no? en esa etapa de esa etapa vital tan formativa que es la etapa escolar, aprender a convivir juntos, ¿no? Con las diferencias, valorar esa riqueza que trae la diversidad asociada en un mundo que está cada vez más polarizado, es fundamental. Y ahí yo hablo también como familiar, como mamá de una niña de 8 años, que todos los días me pregunto, ¿estaré haciendo lo correcto de llevarla a la escuela común, a una escuela que no tiene todas las capacidades todavía, que no están del todo preparados? Estamos en una transición, pero sí es muy importante que las familias nos animemos a transitar eso con nuestros hijos, porque si no nos animamos, y si los niños con discapacidad no empiezan a estar en la escuela común, esto no va a cambiar nunca. Entonces, eso es un mensaje para todos, para todas las familias, de que sí vale la pena, sí se puede. Hay lindas experiencias de educación inclusiva que ya se están documentando, y es muy necesario ponerlas en común, sistematizarlas y compartirlas, porque es posible estar todos juntos y tener una educación de calidad para todos, porque la educación inclusiva es beneficiosa para todos. Gracias. Gracias, Karen. Gracias, Karen. Sí, estamos todos en esa línea. Bueno, Mónica, Ignacio, Mercedes, muchísimas gracias por este panel tan rico, tan enriquecedor, que nos deja con tanto para pensar, ¿no? Bueno, yo también les voy a dejar algo para pensar, que es mi tarea del festival, saben, dejarles la tarea, ¿no? Así que la pregunta de hoy, y ya del cierre del festival, es: ¿cuál sería la acción concreta que cada uno de ustedes puede realizar en los siguientes 3 días, que haga realmente un cambio, lo que sea, un cambio de actitud, un cambio de pensamiento? Empecemos por algo, plantemos esa semillita. Así que bueno, gracias, y ahora le paso la palabra a Manu, que ya nos vamos para la parte del cierre del festival. Buenísimo, muchas gracias, Dana, y gracias, Mónica, Ignacio, Mercedes, y a todas las personas que sumaron también su reflexión. Muy contundente a esas preguntas, esos cuestionamientos. Bienvenidos, viendo esta síntesis del festival a través del teatro espontáneo. Agradecerle a Carol Pérez por haber hecho este nexo y este contacto que florece hoy. Teatro Espontáneo El Rebote, esa compañía que estaba ahí en vivo desde el Centro Cultural Florencio Sánchez, y que traía el arte ya en esta última etapa de lo que han sido estos 3 días, que empezaron con el arte el jueves, desde el Sodre,
desde el Anfiteatro del Sodre y también transmitiendo a través de este encuentro de Zoom. Y ahora vamos a seguir disfrutando del arte ya de cara al cierre y a la celebración. Quiero presentarles a dos personas que van a formar parte de lo que sigue. Es divino recibirles y disfrutar de su talento, que admiramos mucho. Ya están aquí en el link con nosotros. Este dueto maravilloso que van a estar charlando sobre el video que vamos a estrenar en minutos nada más. Primero presentarlo a él, a Luciano Superviel, que también estuvo el jueves desde el Sodre tocando y poniendo su música, que nos acompañó también durante todo el festival. Eso queríamos compartírselo también a ustedes. Cuando nos íbamos al descanso, cuando estábamos volviendo, estaba su música presente, así que gracias por eso. Luciano es músico, compositor, productor, DJ uruguayo-francés. Además del trabajo suyo como solista, Luciano es conocido por formar parte del colectivo de neotango Bajo Fondo. Ayer, cuando estábamos iniciando en la jornada del viernes, también sonaban y ya estábamos intercambiando ahí por el chat. Qué lindo contar con esta música inspiradora para meternos en la conversación y bueno, disfrutarlo también aquí, agradecerle. Y también está Mercedes Cosco. Mercedes es una joven talentosísima que sabe contar historias a través de la palabra escrita y también a través del audiovisual. Y Mercedes es la directora del video que vamos a estrenar ahora en un ratito nada más. Es fotógrafa, escritora, realizadora. Después de haberse graduado como licenciada en comunicación audiovisual en Montevideo, comenzó sus estudios de fotografía de autor en Barcelona. Desarrolló entonces su primer proyecto personal fotográfico, Cómo vivir con las cosas que no puedo controlar, es remera, y luego de este proyecto comenzó su exploración formal en la intersección entre la fotografía y la escritura poética, sobre todo aplicando la narrativa personal. Guionista y directora de Nina y Emma, película que se estrenará el año que viene y estamos esperando con muchas ganas. Coautora del libro Como gato entre líneas, antología de escritores emergentes uruguayos. Docente de un taller de diario íntimo que también recomendamos mucho, en donde se trabaja la vida cotidiana como materia prima creativa para la canalización artística de escritura y fotografía, y es un placer contar con ella hoy acá también, y le voy a dar paso a una persona que conoce bastante, que es Mercedes Viola, para que siga con esta conversación. Hola, bueno, bueno, qué lindo lo que acabamos de ver y qué lindo esto que nos queda ahora para la celebración de cierre y estar conversando con ustedes dos. Ahora Manu ya los presentó, creo que es lindo que estamos conversando, vamos a conversar con dos artistas que tienen varias cosas en común, ¿no? Como que los caminos se van cruzando en qué cosas, en la parte de arte, ahora estuvieron compartiendo con su arte este video que vamos a ver después, pero a su vez también comparten ser familiares de personas con discapacidad. Luciano es padre, Mara hermana, y bueno, me parecía que era lindo que nos pudieran compartir un poco cada uno, desde ese arte, cómo viven su música, su foto, su dirección, su escritura, y cómo sentimos esto en el mundo también de lo que quiere decir la discapacidad y más que nada la inclusión. Entonces, bueno, hola Mercedes en plural, Manu, bueno, nada, mis primeras palabras son de agradecimiento. Mercedes, siempre me invitás en muchas ocasiones a cosas que construís y que llevas adelante. Yo me siento realmente muy agradecido de poder, como de alguna manera, contribuir a lo que construís, que a veces, bueno, es la obra de personas, que logran marcar diferencias realmente. Entonces, me parece que es tu caso. Hace muchos años que militás por esto, por la inclusión, desde muchas áreas. Así que realmente quiero, ya te lo he dicho varias veces, agradecerte por siempre pensar en mí e incluirme. Y bueno, en particular, en esta ocasión, participar con este video hermoso que hizo Mercedes, y que, bueno, nada, con la coreografía de Valentina y Magda, me parece que hicieron una obra hermosa. Yo simplemente brindé una música, pero la realidad es que la obra es de ustedes tres, y me pareció hermoso, una vez más, cuando me ha pasado en el pasado de ver mi música representada desde otras interpretaciones artísticas, desde otras visiones, es muy alucinante. Me parece que se logra una belleza
lograron una belleza muy, muy especial con esto, además, obviamente, del valor que tiene el hecho de estar justamente, como te decía, construyendo algo en torno a la inclusión, que es tan importante para la sociedad, para todas las personas. Entonces, nada, todo son palabras de agradecimiento desde mi lado. Muchas gracias, Luciano. Mer, contanos. Bueno, nada, primero igual, sí. Agradecer como siempre, para mí fue un honor no solamente poder contribuir desde lo que hago a una causa que considero importante y además de todo personal, lo cual considero que también es un tremendo privilegio, y hacer una pieza que involucra tantas áreas que siempre me interesaron mucho, y con la música de alguien a quien admiro tanto como Luciano, fue tremendo privilegio y honor. Primero que nada también agradecer porque como cualquier trabajo, y sobre todo en lo audiovisual, yo sola no podría haber hecho nada, es todo un equipo que estuvo atrás. Agradezco mucho a la productora Pradera, que nos brindó eso, como todo un soporte que si no nos iba a ser muy complicado autogestionar, a todas las personas que se sumaron al proyecto audiovisual antes o después, realmente, desde eso a nivel musical, todos quienes estuvieron involucrados en el proceso del rodaje, en el montaje, en la postproducción, en el diseño, y sobre todo, obviamente, a Vale y a Magda, que Magda, además de todo, es mi hermana, lo cual fue profundamente emocionante, ¿no? Como poner a mi hermana en un lugar de colega de trabajo. Me parece que eso realmente fue una experiencia de inclusión, mucho más allá de hacer un video y que fuera algo bello, también como la posibilidad de yo misma darme cuenta que también, que mi hermana es una colega ahora, porque ella pertenece al mundo artístico y estamos acá para crear también juntas, y eso para mí estuvo buenísimo, y todo el proceso con ellas también fue muy de co-creación, que es algo que me encanta hacer. Y después, algo que quería destacar a nivel personal, es algo que siempre me he cuestionado, que tiene que ver con qué es para mí una expresión artística, y siempre que tuve como todos estos cuestionamientos, ¿no? Acerca de si el arte no es en cierto punto a veces narcisista, como por lo menos ese es el viaje que tuve yo en varias ocasiones, como de por qué tengo tantas ganas de tener una voz, o sea, por qué tendría que querer tener una voz, o por qué quiero construir belleza, sea lo que sea la belleza, pero por qué quiero hacerlo. Y esto fue uno de esos proyectos en los cuales pude hacer el camino inverso. Siempre intento dotar de contenido a todo lo que siento que es puramente estético, y en este caso fue qué demás, qué oportunidad poder hacer que lo estético, que lo bello, que lo audiovisual colabore en una causa que es tan importante, y que realmente se puede generar algo que esté bueno para ver, que no haya que hacer ningún tipo de aclaración al respecto. Es un video como cualquier otro video que se pueda hacer, y para mí eso fue realmente como la manera de entenderlo y de concebirlo, y que también permitió la oportunidad de eso, de colaborar con muchos y muchas artistas que admiro profundamente, y un equipo de trabajo muy sólido, muy comprometido, que nunca se da por sentado. Sobre todo en quienes trabajamos en audiovisual, que los ritmos por lo general son más rápidos, y quienes hemos trabajado en publicidad también. Entonces la posibilidad de hacer un audiovisual con un equipo que tira todo para el mismo lado y que realmente entiende el valor de esto es lo más importante. Y nada, eso es lo que quería decir. Agradecimiento total. Bueno, qué lindo. Yo les quiero decir que estoy muy honrada de estar con ustedes. No, de verdad. Creo que vieron que quisimos empezar con el arte, el festival. Tuvimos también el honor de que Luciano estuviera tocando el piano ahí en vivo, y sonó power, porque sonó muy fuerte, muy lindo, más toda la danza de Magda y Vale, como que, nada, divino, divino. O sea que, gracias. También les puedo contar que la semana que viene Luciano acá va a estar presentando un disco, y en Uruguay, y Magda y Vale van a estar también ahí, así que eso es precioso. Y Mer ahora está en España, está lejos,
O sea, qué lindo verte tan cerquita también, después de todo este proceso tan lindo. Y bueno, me parece, no sé si quieren comentar algo más, y si no, nos vamos al video. ¿Qué quieren? ¿Tienen algo más que decir? ¿No? Dale, eso me está diciendo acá por la cucaracha. Manu me está diciendo que tenemos en el chat, está la descripción del video para que lo pueda bajar quien quiera, pero también si hay alguna persona ciega pueda entonces con un lector de pantalla leer la descripción, y eso agradecerle a Valentina Vidarte que se encargó de hacer eso. Nada, puro amor. Y bueno, nos vamos al video, ¿les parece? Dale, arriba. Qué emoción. Nada, divino, divino, divino. Muchas gracias, Mary, muchas gracias, Luciano. Por supuesto, Vale y Magda, que las tengo acá enfrente, porque ahora ya vamos a hacer un cierre re lindo de esto, porque dijimos, esto es una celebración de cierre, vamos a celebrar. Empezamos con el cuerpo y vamos a terminar con todo el cuerpo. Y nada, gracias, gracias. Y antes de entrar de lleno ya a bailar, quiero volver a agradecer a todas las personas, a todo el equipo coordinador, a todos y todas, cada uno, porque realmente un equipazo, a la gente, toda la gente que se fue sumando. Si empezás a contar, ¿viste? Si hoy hablamos de la importancia de las redes, bueno, todo esto se hizo gracias a las redes, uno y otro que fueron sumando, fueron agregando, fueron diciendo, fueron uniéndose en qué puedo aportar, en qué puedo hacer. Y bueno, creo que estamos muy felices con todo esto, muy alegres. Queremos también pedirles, ya sé, esto como parece, es como quitar un poco el manto de este motivo, pero cuando quieran los dejo acá en el chat, que nos den su opinión de cómo se fueron sintiendo, porque eso nos ayuda a seguir incorporando las voces. Estos son todos procesos de co-creación.
Y en verdad no me acuerdo si quería decir algo más para cerrar, Manu, que te tengo acá. Sí, bueno, obviamente agradecerle al equipo de Incluir para Crecer, porque ha sido espectacular compartir todo este proceso de trabajo y la red que se sintió, permitió que disfrutáramos así. Y una mención también a Federico Cosco, que nos cuidó y acompañó durante todo este tiempo. Otra de las, así que por momentos sí participó hablando y lo vimos en cámara, pero también estuvo ahí esos tejidos invisibles que hicieron esto posible. Y pachanga es la palabra que me surge. Agradecerle mucho a Valen y a Magda por mostrarnos este camino. Yo quería decir algo también. También mucho que ya algo lo que dijo mi madre. También después vamos a terminar bailando pachanga y hacemos un bullying también eso. Es verdad. Es importante. Bueno, a movernos, ¿eh? Sí. Las dejamos con Vale y con Magda y a bailar. Nos movemos todos. Preparen, muévanse. Y se acercan, se pueden acercar personas que están en familia también. Haz conexión. Inviten a quien tengan al lado. Bueno, acá estamos otra vez. Hola. Y en esta oportunidad les vamos a invitar a todos allá en casa a que nos acompañen a poner el cuerpo y el movimiento en acción. Vamos a bailar sobre una música de Luciano Superviel, también de Gotham Project, que tenemos muchas ganas también de transmitirles los contenidos de la música que elegimos, porque tiene un mensaje muy profundo. Y bueno, vamos a también invitar a nuestro cuerpo a través de una dinámica a integrarse, a integrar todas nuestras partes, nuestras capas, de a una hasta danzar la totalidad de lo que somos. Entonces, por momentos nos van a guiar nuestras manos, nuestros codos, por momentos nos van a guiar nuestros pies, nuestras rodillas. Sí, hay una guía, al principio hay una guía de Valentina y después me pasa a cortar a mí, o Valentina y así. Vamos danzando al unísono, pasándonos la posta, pero quisiéramos que nos acompañaran de y que disfrutemos, ¿no? Que disfrutemos y bueno, nos gusta mucho bailar, ¿no? Nos gusta mucho bailar y queremos que todos pasemos por esa experiencia de abrir ahí esos portales y todo lo que traen. Vamos a compartir. Vamos a compartir esta letra y bueno, y vayan despejando la pista. La canción que elegimos se llama Diferente y dice así la letra. En el mundo habrá un lugar para cada despertar, un jardín de paz, de pan y poesía, porque puestos a soñar, fácil es imaginar esa humanidad de la armonía. Vibra mi mente al pensar en la posibilidad de encontrar un rumbo diferente, para abrir de par en par los cuadernos del amor, del gauchaje de toda la gente. Qué bueno, che, qué lindo es reírnos como hermanos. ¿Por qué esperar para cambiar de murga y de compás? ¿Vamos? Y también, como Martina también bueno, como Homer, también que también cuenta poesía como Homer. Así que bueno. Bueno, ahora vamos a bailar esa poesía. ¿No? Como siempre, ¿no?
mundo habrá un lugar para cada despertar, un jardín de pan y de poesía, porque puestos a soñar, fácil es imaginar esta humanidad en armonía. Vibra mi mente al pensar en la posibilidad de encontrar un rumbo diferente para abrir de par en par los cuadernos del amor, del gauchaje de toda la gente. Bueno, muchas gracias. Y nos vemos en la próxima edición. ¡Eso!